Ahí teníamos imágenes que tienen que ver con el tema, el análisis el día de hoy. Panamá desmintió al gobierno de Donald Trump y negó que los barcos de gobierno de Estados Unidos vayan a atravesar el canal sin pagar. El gobierno de Estados Unidos aseguró en una publicación de X que sus buques no pagarían por transitar el canal de Panamá, pero la administración de dicha vía interoceánica negó haber implementado algún cambio en las tarifas. Sin embargo, la presión de Washington hace mella también en la relación de Panamá con China, con el anuncio de Mulino de cancelar el acuerdo económico de la franja y la ruta con China. Todo esto vamos a estar analizándolo el día de hoy, pero antes debo recordarle a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que hemos hecho al respecto y que compartimos en este momento con el código QR para que usted todavía pueda participar allí con su respuesta. Canal de Panamá desmiente haber permitido el paso gratuito de buques estadounidenses, contradiciendo el Departamento de Estados Unidos. ¿En qué se traduce este nuevo impasse? ¿Campaña sucia de Washington? ¿Disputa por la soberanía de Panamá? ¿Medida unilateral de los Estados Unidos? ¿Se cerrará el diálogo o Panamá cederá a presión de Trump? Si aún no ha participado, puede hacerlo. Además, más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas a propósito de este tema. Vamos a iniciar. Para profundizar mejor el escenario, hemos invitado a al profesor, nuestro invitado el día de hoy, profesor Enoch Adames Mallorca, quien nos acompaña desde Panamá. Muchísimas gracias, profesor, por su tiempo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. La autoridad del Canal de Panamá desmintió el paso gratuito de buques estadounidenses por la vía interoceánica, como había anunciado el Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que a tu juicio está ocurriendo en Panamá? No, yo creo que tenemos una geopolítica de Estado norteamericana confusa, caótica, de manera absolutamente deliberada. Es crear confusión, crear enredos en torno a un tratado de neutralidad permanente que es sumamente claro. El Tratado de Neutralidad Permanente es un documento de 4 páginas con 8 artículos. Y artículos muy precisos, donde se establece el tema del paso expedito de las naves de guerra norteamericanas y no habla en lo absoluto de aumento de peaje. En todo caso, los únicos 2 países que podrían eventualmente tener ejecución de peajes son Colombia y Costa Rica. Pero el canal se rige por el artículo 3, donde se plantea que los peajes tienen que ser justos, razonables, equitativos y consistentes con el derecho internacional. Ese es el lenguaje que se utiliza. Y por lo tanto establece una instancia técnica que es la que examina el tema de los peajes, donde están los usuarios y están los estados que suscriben en gran medida este tratado. Yo, en lo personal, entiendo que hay una política fundamentalmente orientada a crear confusión por parte de la administración Trump. No hay manera de entrar en este juego de enredos y de confusiones deliberadas, de mentiras. Y creo que el Estado panameño y quienes dirigen la administración política del Estado deben, sin duda, tener claro que estamos frente a una nueva realidad geopolítica. Estamos hablando de un proceso tendiente a alterar la geopolítica y la hegemonía norteamericana a nivel mundial. Y esta alteración o este reajuste de hegemonía tiene que ver, por supuesto, con su pérdida de presencia económica ante una multipolaridad en proceso. Entonces, claro, hay una importante presencia militar que tiene que ser compensada con expansión territorial frente a una pérdida de hegemonía en el proceso económico multipolar. Esto para comenzar, para plantear el contexto en el cual estamos, ¿no? En todo caso, si se plantea una revisión de los peajes, este tiene que ser dentro del marco de la Comisión Técnica de la Autoridad del Canal. Y hay un proceso, como decía, sumamente complejo, transparente, pero técnicamente orientado. Esto no puede ser producto de una arbitrariedad. Y lo segundo que diría es que uno de los planteamientos que plantea la geopolítica de Trump es que ellos tienen que defender el Canal de Panamá frente a cualquier agresión. Es decir, no estamos frente a ninguna agresión en estos momentos. No hay una guerra planteada.
Además, el tratado establece que la única presencia militar existente en el territorio y en relación al cuidado del canal sería básicamente panameña. Así que cualquier pretensión de plantear una injerencia militar en el país estaría violando abiertamente el Tratado de Neutralidad. Vamos, si te parece, profesor, vamos a ver algunos datos sobre lo que estamos hablando, ¿no? La autoridad del Canal de Panamá, como hemos comentado, también contradice el anuncio previo del Departamento de Estado de Estados Unidos. La entidad autónoma del gobierno panameño aclaró que mantiene su política de cobro sin excepciones, pero expresó disposición para dialogar con autoridades desde la administración de Trump sobre el tránsito de buques. Respuesta por parte de, por supuesto, de los responsables del canal surgió tras esta declaración desde Washington que afirmaba este presunto acuerdo de no pagar con el cruce de buques estadounidenses. Situación subraya la independencia operativa del canal y la importancia de clarificar términos en negociaciones bilaterales, especialmente en temas estratégicos vinculados a la vía interoceánica, pero a la vez los hechos evidencian los esfuerzos de la Casa Blanca por imponerse en el territorio y hacer cumplir sus intereses a toda costa. Vamos a ver justamente lo que ha dicho el presidente José Raúl Mulino en torno a este tema. Así que, igualmente, quiero decir pues que me apena, no me gustó, pero me apena decir que tengo que rechazar ese comunicado del Departamento de Estado, porque está basado sobre una falsedad y así, por lo menos en mi librito, no se manejan las relaciones bilaterales de dos países amigos y socios a través de la historia. Así las cosas, profesor. Desde el momento de la publicación del comunicado del gobierno de los Estados Unidos se ha desencadenado, por supuesto, un debate en Panamá en el que muchos han visto peligrar la neutralidad, no solo del canal, sino también la soberanía del mismo y de Panamá. ¿Se impondrá Estados Unidos tarde o temprano al gobierno de Mulino? Bueno, esto depende de una serie de factores de orden geopolítica y, por supuesto, de la fortaleza del Estado Nacional y de la consistencia de la condición política del propio Estado. Estamos frente a una situación realmente agresiva. Yo la calificaría de imperialista en el peor sentido, en el sentido de las agresiones clásicas del siglo XIX y a principios del siglo XX, de expansión territorial y de hegemonía territorial que gravita en torno a los intereses de una nación. En todo caso, estamos hablando de que cualquier acción, cualquier pretensión norteamericana violaría el Tratado de Neutralidad. Este es un tratado firmado, como decía, por 40 países, en la cual está Estados Unidos como firmante. El Tratado de Neutralidad establece justamente eso, la neutralidad permanente del paso interoceánico. Y la garantía justamente de esta neutralidad es la coparticipación o el vínculo de 40 estados que estarían garantizando justamente esta condición. Toda pretensión de pensar que los Estados Unidos es la potencia que va a garantizar de manera única la seguridad del canal a través de intromisiones, a través de presencia militar, viola totalmente el Tratado de Neutralidad. Este es el componente jurídico-político que Panamá tiene que gozar y que debe gozar para establecer distancia contra cualquier pretensión de injerencia y de intervención bajo el pretexto de que hay que mantener la seguridad del canal. La seguridad del canal está protegida por 40 firmantes y por el carácter neutral permanente del mismo tratado. Sí, profesor, por otro lado, preguntarle, porque obviamente con toda esta situación y el comunicado desde la Casa Blanca, preguntar también qué implicaciones tiene esta nueva forma de los Estados Unidos de relaciones bilaterales sobre la base de informaciones falsas, sobre todo informaciones que no han sido corroboradas por el otro gobierno, por la otra parte. ¿Qué implicaciones tiene esta nueva forma de relacionarse y sobre todo con países del continente? Bueno, acá tenemos un diferendo desde la academia y de algunas organizaciones de la sociedad civil con respecto a la conducción política que el gobierno de Mulino le está dando a esta controversia o esta confrontación, para no hablar de conflicto. Ha optado por una relación bilateral. Esto nos parece un absoluto error. Creo que la opción bilateral es una opción en la cual los Estados Unidos ganaría siempre, porque va a imponer las condiciones de cualquier trato o cualquier negociación o cualquier imposición producto justamente de esta relación
meramente bilateral. Hemos planteado la necesidad de que se explore la acción multilateral. Panamá forma parte de distintos espacios multilaterales y hay sin duda, una acogida, puede haber una acogida frente a estas demandas de Panamá. Sin embargo, hoy el presidente Molino habló de que cualquier acción multilateral significa estar, banalizando la multilateralidad a través de compañeros de viaje. No ha entendido lo que es el espacio multilateral en la defensa de un tratado de neutralidad y, por supuesto, la soberanía de un Estado. Esto tiene consecuencias, o podría tener consecuencias de mantenerse esta acción meramente bilateral frente a una relación absolutamente asimétrica, porque Panamá a lo único que puede apelar es a una normativa jurídica y a una institucionalidad internacional, cosa que está en veremos frente a una potencia que ha mostrado secularmente que esto le importa muy poco. Entonces, claro, despreciar los espacios multilaterales donde Panamá puede plantear de manera enérgica y establecer relaciones de solidaridad es una alternativa que tiene que ser explorada por el gobierno, y veremos mañana que hay supuestamente un diálogo con el presidente Trump a las 3:30 a ver qué sucede. En todo caso, al presidente Trump le encantan estas formas de comunicación que son absolutamente informales, que no conllevan ningún compromiso y que seguramente va a establecer la victoria de su prerrogativa frente a un público que está impactado hoy día por las falsedades, las noticias estridentes y, por supuesto, por una forma de hacer geopolítica internacional de manera deliberada, confusa y caótica. Y con una visita de Marco Rubio en Centroamérica que plantea, por supuesto, muchos interrogantes, las políticas de Trump a través de la visita de Rubio a Centroamérica y el Caribe. Algunos analistas dicen que solo impulsa una estrategia basada en las deportaciones masivas, pero también contener la influencia china sobre el Canal de Panamá. Vamos a ver algunos elementos. El nuevo gobierno estadounidense busca reforzar su dominio geopolítico a través de una guerra comercial con China que se enfoca en el control del Canal de Panamá, aunque la Casa Blanca proyecta buenas relaciones con el Istmo, continúa con su plan de aislar a China de la región. Washington considera, recordemos, esta Centroamérica y parte de Latinoamérica un patio trasero. Busca enfrentar a movimientos populares que exigen unidad antiimperialista y velan por un nuevo orden mundial y la cooperación económica, algo que Estados Unidos pues, está dispuesto a debilitar. Y en ese sentido, profesor, preguntarle entonces cómo queda estas visitas de Marco Rubio a Centroamérica y teniendo en cuenta pues, todo esto que hemos comentado, un lenguaje, por supuesto, informal. Por otro lado, las amenazas de Donald Trump a través de Marco Rubio y que plantea, por supuesto, serios desafíos a la región en su conjunto. Bueno, yo comenzaría diciendo que inmediatamente después de la salida de Marco Rubio, se planteó por parte del gobierno de que había una gran satisfacción por las relaciones y por los acuerdos llevados a cabo a través de esta visita. El mismo Marco Rubio en el aeropuerto, Marco Ángel Haber, supervisando de manera la deportación de cerca de 30 y tantos migrantes a Colombia, planteó algo parecido en términos satisfactorios. Sin embargo, minutos después, 5, 10 o 15 minutos después, el presidente Trump desautorizó a su secretario de Defensa diciendo que no estaba satisfecho con lo logrado. Esto muestra que el secretario de Estado tiene un itinerario eminentemente simbólico y formal. Podrán llegar a acuerdos y podrán llegar a algunas convergencias, pero en última instancia será el presidente Trump el que decidirá si los acuerdos o las identificaciones de trabajo conjunto le convienen o no. En el caso panameño quedó absolutamente claro la absoluta desautorización que el presidente Trump le hizo a su propio secretario de Estado. Y esto, por supuesto, nos lleva a plantearnos qué validez o qué capacidad tiene un secretario de Estado desautorizado de la manera en que lo fue para llegar a acuerdos y a compromisos de carácter formal, cuando el presidente es el que en última instancia, en la arbitrariedad permanente de su forma de entender las relaciones internacionales, va a plantear ocurrencias o definiciones totalmente distintas.
Estamos muy atentos, sobre todo a ese escenario. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros. No, totalmente identificado con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Enoc Adames Mayorga nos acompañaba desde Panamá para poder entender un poco esta situación, todo este escenario. Vamos a compartir el código QR porque todavía usted tiene tiempo de participar. Aquí lo tenemos, en nuestra encuesta que hemos preparado para ustedes sobre el tema el día de hoy. Estados Unidos y por supuesto el Canal de Panamá, contradicciones en lo que se ha dicho desde el punto de vista diplomático y desde lo oficial. Vamos a continuar analizando este escenario luego de la pausa. Ya regresamos con más del Mundo desde el Sur. Yo siempre les explico a los pacientes que el tener diabetes es como si estuviesen enfermos del corazón. ¿Por qué? Porque de 10 diabéticos, 9 tendrán una manifestación cardíaca. Entrevista con Aisa García, desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablamos del Canal de Panamá, por supuesto lo que ha ocurrido el día de hoy. El presidente Mulino ha hecho contradictorio lo que ha comunicado en su momento la Casa Blanca sobre los pagos, el paso gratuito de los buques estadounidenses, algo que no es cierto, ha dicho el gobierno panameño, pero también hay otros elementos importantes que queremos profundizar, sobre todo la relación con China. Me acompaña Julio Yao, diplomático, negociador de los tratados Torrijos-Carter, director emérito del Centro de Estudios Estratégicos China-Panamá. Muchísimas gracias, Julio, por su tiempo con nosotros. Bienvenido a Telesur. Bienvenido. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ver algunos datos, Julio, sobre lo que está ocurriendo, las presiones del gobierno de los Estados Unidos en la región centroamericana. El gobierno de Panamá doblegó y canceló el acuerdo de la franja y la ruta con China. Para Estados Unidos se trata de un plan que busca frenar la presencia del gigante asiático en la región y esto pretende lograrlo con un aislamiento comercial. La franja y la ruta es una estrategia marítima de cooperación impulsada por el gobierno de China para promover el comercio mundial. Sin embargo, Panamá dejará el acuerdo económico con Pekín, que minutos después de su anuncio fue aplaudido por los Estados Unidos, asegurando que esto significaba un nuevo paso en las relaciones bilaterales entre ambos países. Quería, Julio, preguntarle, en medio de las amenazas desde Washington, Panamá anunció que no renovará este memorándum de iniciativa de la franja y la ruta con China. ¿En qué se traduce esto para Panamá? ¿Qué opina usted al respecto? Sigo contando. Bueno, tenemos allí inconvenientes, el audio con nuestro invitado el día de hoy. Para muchos se trata de una guerra comercial que ya avanza en una guerra arancelaria entre los Estados Unidos y China. Recordamos que Washington impuso una tarifa del 10% adicional a los aranceles ya anunciados contra las exportaciones chinas. En respuesta, el gigante asiático anunció aranceles del 10% al 15% a ciertos productos estadounidenses. Las tarifas selectivas pues afectan productos como el petróleo, el gas licuado, la maquinaria y los automóviles de alto cilindraje. Al mismo tiempo, sumó nuevos controles a las exportaciones de minerales clave y lanzó una investigación antimonopolio contra la empresa tecnológica Google. Son algunos de los datos a propósito de lo que muchos críticos han comentado como una guerra comercial desde los Estados Unidos contra el gigante asiático y todo lo que tiene que ver con su relacionamiento, sobre todo en América Latina.
Bien, como comentábamos, teníamos a Julio Yao, diplomático, negociador de los tratados, Torrijos Carter, director emérito del Centro de Estudios Estratégicos China-Panamá. Muchísimas gracias, Julio, por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Bueno, yo a la orden. Sí, bueno, hablar un poco, Julio, para entender un poco el escenario, ¿no? En medio de las amenazas de Washington, Panamá anunció que no va a renovar el memorando de la iniciativa de la Franja y la Ruta con China. ¿En qué se traduce, a tu juicio, esta acción para Panamá? Bueno, por supuesto que esa medida es producto de una presión brutal hecha por el señor Donald Trump. El señor Donald Trump, en esta acometida, ha dicho muchas falacias. Yo mismo he contestado, he refutado por lo menos 8 temas en las que él ha mentido para montar sobre esa mentira toda una campaña desestabilizadora y agresiva contra mi país. Y yo pienso que, pensando en algún móvil personal que pudiera tener el señor Donald Trump, sí hay algo que debo relatar sucintamente. El señor Donald Trump vino a Panamá como empresario en el 2013. En ese momento él hizo unas declaraciones completamente ofensivas a Panamá. Y yo recuerdo que en relación con lo que dijo, yo le refuté públicamente, pero además propuse ante el Consejo Municipal de Panamá que lo declararan persona non grata. Y en efecto, la comuna capitalina lo declaró non grato. Y ese señor se quedó con ese clavo por mucho tiempo y él trató de que le levantaran ese cargo. Pero no se pudo porque el Consejo Municipal se mantuvo en firme. Y lo que ocurrió fue que él, que tenía una inversión multimillonaria en lo que se llama la Torre Donald Trump aquí en Panamá, resulta que la Torre de Donald Trump entró en problemas financieros y de malos manejos y de corrupción. Y el gobierno tuvo que cancelar el contrato al señor Trump. Y yo pienso que quizás ese sea uno o dos motivos por el cual íntimamente él se siente muy herido en contra de Panamá, y eso le añade un factor totalmente subjetivo a la acción política que debiera tener él como presidente de una gran potencia, como presidente de un gran país. Ahora, Julio, te pregunto, ¿es posible que el gobierno de Mulino ceda a los designios de Donald Trump y hasta pueda romper relaciones con China? ¿Es un escenario real? ¿Cómo lo ves? Bueno, es que Mulino ha tenido una actuación, a mi juicio, contradictoria. Yo sé que por razones que yo conozco, él es muy allegado a la CIA, al poder central de Estados Unidos. Y pienso que él, aunque él trata de moverse un poco hacia el centro para defender un poco al país, creo que está atrapado en una serie de contradicciones con Washington, con el señor Donald Trump, y eso se reflejó con la visita del señor Rubio. Esa visita terminó con 2 informes opuestos. Y lo más importante, pienso yo, es que el mismo Trump, el mismo presidente de Estados Unidos, desautorizó a su canciller, al secretario de Estado, al decir que él no estaba contento para nada con el resultado de esa visita. Y indirectamente amenazó con que algo grande iba a pasar en Panamá si no hay otro resultado. Esa es una gran amenaza que tiene contra Panamá. Y yo pienso, como panameño y como ex asesor del general Torrijos en las negociaciones con Estados Unidos, nosotros fuimos los que organizamos la Solidaridad Internacional con Panamá en el año 73, cuando a mí me tocó organizar la reunión del Consejo de Seguridad de Estados Unidos, de la ONU, en marzo de 1973 en la ciudad capital de Panamá.
Esa reunión fue un gran ejemplo de lo que puede acontecer ahora en esta etapa con el señor Donald Trump. Pero no tenemos exactamente las mismas condiciones de antes, porque el señor Molino no es Torrijos. Él no tiene ni remotamente la característica patriótica del general Torrijos. Independientemente de sus falencias, el hecho es que el país, el pueblo panameño, necesita dar la cara ante el mundo y volver a recuperar la solidaridad internacional que se hizo en el 73 y que ahora le corresponde al sur global, y más específicamente, en mi opinión, si yo fuera canciller de Panamá, yo remaría por inscribir a Panamá en los BRICS. Y creo que en los BRICS, como un núcleo como un núcleo de poder opcional, que va a ser y que de hecho es la semilla de un nuevo orden internacional basado en valores completamente distintos a lo que hay ahora, y que ese movimiento va a servir para modernizar, por actualizar a la Organización de Naciones Unidas. Sin duda. Esa es la esperanza que tenemos. Sin duda, es un escenario complejo y que efectivamente pone en muchos escenarios a la región latinoamericana con muchos desafíos desde lo geopolítico, desde lo comercial, como hemos visto, y sobre todo desde lo diplomático. Te despedimos. Muchísimas gracias, Julio, por tu tiempo con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, ahí teníamos entonces parte del análisis en torno a este tema con Panamá. Vamos a revisar entonces resultados de la encuesta que habíamos propuesto bien temprano sobre el tema. Ahí lo tenemos. Canal de Panamá desmiente haber permitido el paso gratuito de buques estadounidenses, contradiciendo al Departamento de los Estados Unidos. ¿En qué se traduce este nuevo impasse? 43% dice campaña sucia de Washington. Un 9% dice disputa por la soberanía de Panamá. 10% de los usuarios dice medida unilateral de los Estados Unidos. Un 2% dice que se cerrará el diálogo. Y un 36% dice que Panamá cederá a presión de Donald Trump en torno a todo este tema. A todos ustedes, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía, por participar de esta encuesta que hemos actualizado a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por su opinión. Y con esto nosotros cerramos nuestro programa el día de hoy. Les recuerdo, como siempre, www.telesurtv.net, con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, también a través de la mensajería de Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas, para poder tener una perspectiva un poco mayor del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos. Conocido por popularizar el reggae